Parraicini, Julieta Parraicini, voluntarias del Festival Matemático Julia Robinson. Y en el marco de la actividad llamada Crucero Matemático, hemos elegido al matemático, filósofo y educador Ángel Ruiz como representante de los educadores matemáticos de Costa Rica. Le agradecemos al profesor por brindarnos esta entrevista. Con gusto. Bien, estamos entonces con Ángel, matemático, filósofo y educador. Es uno de los principales especialistas internacionales en reformas curriculares en la matemática. Es actualmente miembro del Comité Científico del Study 24 de la International Commission on Mathematical Instruction sobre reformas curriculares. Desde el 2010 ha inspirado y dirigido el diseño y desarrollo de una profunda reforma matemática en Costa Rica para toda la educación preuniversitaria. Y es director del proyecto Reforma de la Educación Matemática de Costa Rica del Ministerio de Educación Pública. Es el único latinoamericano que ha ocupado en 2 periodos la vicepresidencia del ICMI, que es la organización más importante en la enseñanza de la matemática en el mundo. Y entre el 2010 y 2018 fue miembro de la Comisión para Países en Desarrollo de la Unión Matemática Internacional, que otorga, entre otras, la medalla Fields. Ha sido el presidente del Comité Interamericano de Educación Matemática desde el 2007 y director de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe desde el 2012. ¡Wow! Agradecemos enormemente este encuentro y esta gran oportunidad, Ángel. Con mucho gusto. ¡Qué carrera! Bueno, le quiero preguntar, ¿cuándo y por qué decidió estudiar matemática? ¿Y cómo surgió su interés por las matemáticas? Bueno, en realidad, cuando yo estaba en el colegio, en secundaria, tuve muy malos profesores en una institución pública y 2 buenos profesores. Uno era de filosofía y el otro era de física. Cuando yo entré a la universidad, iba a estudiar ambas cosas, filosofía y física. Empecé con física y me di cuenta que para estudiar física se ocupaba matemáticas. Entonces empecé a llevar cursos de matemáticas para poder entender un poco los modelos de la física. Y ahí poco a poco se abrieron puertas para que yo me integrara a la universidad. En muy poco tiempo me gradué y empecé a ser profesor de la universidad a los 19 años. ¡Wow! ¡Qué joven! Muy bien. ¿Qué lo llevó a escribir sus libros y publicaciones académicas? Que son muchos, por cierto. Sí, bueno, de alguna forma yo siempre he tenido inquietudes sobre ideas que me han parecido importantes de consignar. Entonces, algunos de mis libros tienen que ver con ideas originales que yo quise dejar, como quien dice, en blanco y negro. En particular en filosofía de las matemáticas, en historia de las matemáticas, que cuando yo ingresé a este campo no había nada en América Central y muy poco en América Latina. Entonces, yo abrí el campo en Costa Rica de ambas cosas y desde una perspectiva, digamos, auténtica y original. Una visión que yo tenía de las matemáticas que de alguna manera hoy es más aceptada en el mundo que era hace varias décadas. Entonces, eso motivó muchas de mis publicaciones, pero también he tenido otras publicaciones, incluso en la filosofía política, en la historia de las universidades, especialmente en América Latina, y sobre algunos temas como el desarrollo y la paz, donde también he contribuido más hacia el pasado. En los últimos años, digamos 10 años,
el grueso de mi producción se ha orientado a la educación matemática, en particular en temas de currículo. Es decir, tanto desde el punto de vista del currículo escolar, como desde el punto de vista de la formación de docentes en las universidades en esa dirección. Y esto en gran medida ha estado motivado por el hecho de que tuve una circunstancia muy particular desde hace 10 años, bueno, van a ser 11, en Costa Rica. Y es que allá por el 2010, estando muy metido en filosofía de las matemáticas y todo esto, de hecho, me acompañaron dos colegas unos años antes para hacer la primera traducción al español de las disquisiciones aritméticas de Gauss, una obra que nunca había sido traducida al español y que estaba escrita en latín. Entonces había traducciones al inglés, al alemán, incluso al ruso, al francés, pero no había traducción al español. Entonces nos tomó 10 años hacer una traducción Un trabajo impresionante. Era muy, muy complicado, porque entonces no teníamos, digamos, el software para poder hacer traducciones, incluso para poder usar los símbolos que usaba Gauss. Eso lo logramos hacer, lo publicamos, se publicó en Colombia, y curiosamente yo después averigüé que en varias partes del mundo hispano se estaba usando la traducción nuestra para enseñar teoría de números, lo cual pues fue una gran satisfacción, porque uno dice, uno hace estas cosas que parecen que son muy especializadas, y que nadie lo va a ver, que la van a meter en una biblioteca y nadie lo va a... Pero no, se estaba usando particularmente en España en cursos de teoría de números, porque no usaban las otras versiones en español, perdón, en francés o inglés. Entonces, en ese contexto en el que yo estaba, metido en la academia y en la investigación, el ministro de Educación Pública de Costa Rica, en ese momento, llega y me dice, mira, Ángel, que quisiera que me ayudes a hacer una reforma en algunos de los currículos de matemáticas. Y eso es como en la película del Padrino, ¿verdad? Es una proposición que uno no puede rechazar. O sea, a uno ha estado hablando, criticando, diciendo el ministerio no hace bien las cosas, que no sé qué, y de pronto el ministro te dice, ayúdame con esto. Entonces yo acepté, monté un equipo de colaboradores, algunos ya tenían varios años de trabajar conmigo, y otros los integramos, docentes en servicio de primaria y secundaria, y creamos el proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, que diseñó un currículo nuevo que fue aprobado formalmente en el 2012 y que ahora estamos batallando para que se implemente. Entonces, en ese contexto, la mayor parte de mi producción científica ha estado orientada a ver cómo desarrollamos, implementamos este currículo, que como es una apuesta muy profunda, muy compleja, de primer orden en el mundo, se está reseñando a nivel internacional desde hace varios años, sin embargo, es muy difícil implementarla, porque las condiciones que tenemos en nuestros países a veces no permiten contar con los docentes idóneos, las condiciones de trabajo adecuadas. Entonces, ha sido toda una aventura, y en esa aventura han salido varios otros libros, varias otras construcciones y un número muy grande de artículos en revistas científicas. Más o menos.
Sí, no, entiendo. Sí, habría que capacitar a todos los docentes, a la formación docente. Es un proceso largo y complejo. Es largo y complejo. Y necesario, tan necesario. Sí, también, por supuesto. Una de las cosas que inspiró el crucero matemático fue el poema de Mario Benedetti, El sur también existe. ¿Cómo existimos en el mundo de la educación matemática? ¿Cuáles son nuestras contribuciones mayores como latinoamericanos? Bueno, yo pienso que cada vez América Latina se está posicionando con mayor fuerza en varias dimensiones, bueno, científicas, eh, educativas y en particular en matemáticas. Esto ha sido muy importante. Se empieza a reconocer el valor de lo que hemos hecho en nuestra región y contribuciones que tal vez por el idioma estaban ocultas, empiezan a aparecer y a tomarse en consideración. Esa fue una de mis tareas más importantes, mis propósitos, cuando estuve al frente de organizaciones mundiales como el ICMI, en el cual pues tuve la oportunidad de promover América Latina de diversas formas. Por ejemplo, nosotros hicimos lo que se llama los CAMPS, Capacity and Networking Project del ICMI, que busca promocionar el desarrollo de la educación matemática en países, digamos, periféricos. Entonces yo logré que en dos sitios de América Latina pudiéramos tener estos camp. El primero fue en el 2012 en Costa Rica y el segundo fue en el 2016 en Perú, con una visión regional. Es decir, en el primer caso estaba toda Centroamérica y parte del Caribe. En el segundo también participó Ecuador, Bolivia, Paraguay. Y entonces esto fue algo que nos hizo como poner en el mapa lo que nosotros necesitamos y que es posible buscar colaboración que beneficie a nuestra región. Pero volviendo más al tema, América Latina tiene una historia importante que contar. Por ejemplo, el Comité Interamericano de Educación Matemática, que yo presido desde el 2007, se fundó en 1961 en Bogotá. Y al principio estaba motivado mucho por la reforma de las matemáticas modernas, que era lo que se hacía en aquella época, impulsada sobre todo por matemáticos muy insignes, pero que bueno, sobre todo se dio en los países desarrollados y se desconoció mucho que en América Latina se hizo todo un proceso, bueno o malo. La reforma tenía muchas debilidades y encerraba muchos cuestionamientos, pero desde el 61 habían trabajos que se estaban dando dentro de ese contexto y que fueron conduciendo a contribuciones importantes en la región. Por ejemplo, en algún momento, dentro del mismo CIAM, dentro del mismo Comité Interamericano de Educación Matemática, se presentó o se engendró de alguna manera la etnomatemática. Huiratán D'Ambrosio, quien fuera presidente del CIAM en su momento, es el principal gestor de la etnomatemática y hoy es una de las más importantes corrientes en el mundo de la educación matemática. Y así ha habido una serie de conquistas importantes. La modelización es una cosa que también ha tenido relevancia, especialmente en los últimos tiempos, y otras más
no, no descarto que los trabajos que hemos estado haciendo en currículo tengan un impacto también internacional. De hecho, en el próximo estudio del ICMI, ICMI Study, que va a publicarse creo que a finales de este año, va a haber también un reconocimiento a este tipo digamos, de logros o contribuciones curriculares que hemos hecho desde esta región. Yo siento que eso cada día se ve con mayor fuerza, hay más dinamismo, nos ven con mayor presencia y eso es muy importante. Una de las cosas que desde el CIAEM también hemos tenido claro es que nosotros creemos en una visión internacionalista. Es decir, hay que buscar los puntos de acuerdo, de colaboración, para poder beneficiarnos mutuamente. Entonces, por eso hay que interactuar con especialistas de otras latitudes, entre nosotros mismos y también a nivel mundial. Y eso es algo que hemos venido promocionando desde hace muchísimo tiempo. Sí, tenemos entendido que ha dado charlas y muchas exposiciones en distintos países, y entonces la pregunta que teníamos era, bueno, gracias a estas ciencias duras, a la filosofía, a la matemática, ¿siente que ha logrado unir fronteras y que sus viajes han contribuido a realizar trabajos con mejor calidad? Absolutamente. Yo pienso que tanto como beneficio personal, en el sentido de tener contacto directo con otras realidades y con especialistas de otros sitios, como desde el punto de vista de proyección de lo que nosotros hacemos. Hace unos cuantos años di una conferencia en Shanghái, en la universidad, digamos, es una universidad pedagógica, del este de China, una de las mejores universidades de China, y habíamos dos occidentales. Uno italiano, Ferdinando Arzarello, que era el presidente del ICMI en ese momento, italiano, y el otro era yo. Y fue interesante para todo ese grupo humano que estaba allí, ver que gente que venía de América Latina estaba planteando cosas que para ellos eran importantes. Y eso lo hemos hecho en varias partes. Proyectamos, hacemos ver lo que hacemos en nuestra región, pero al mismo tiempo nos beneficiamos de los contactos con la gente. Claro, es un el año feedback. pasado, bueno, el anterior a ese, porque el pasado estábamos en pandemia y seguimos en pandemia, pero en Bogotá que hicimos un congreso, invitamos gente del este, o sea, de especialistas de Japón, por ejemplo. Y eso es importante porque nos aportan una visión de la que nos podemos beneficiar y ellos también sacan lo suyo, pero esa perspectiva internacionalista es muy importante y máxima en estos tiempos, ¿verdad? Donde este virus nos ha enseñado que no hay nadie que se esconda, nadie un país que pueda decir, bueno, yo no, a todos nos ha tocado y hay que apechugar con esto de una manera global. Hasta que no se resuelvan o se aborden los problemas de manera global, esta crisis que tenemos con la pandemia no nos va a dejar tranquilos. Sí, realmente es así. Bueno, gracias a todas sus investigaciones y la gran experiencia que tiene, ¿cómo definiría la matemática? Y como dicen los niños, ¿para qué sirven las matemáticas? Bueno, yo pienso que las matemáticas son una ciencia, la ciencia más abstracta, en el sentido de que trata de los aspectos más abstractos de la realidad, pero que tiene una base, digamos, empírica. O sea,
cuando uno habla de continuidad, por ejemplo, está pensando en términos abstractos, pero la realidad es que la continuidad también es un fenómeno que está en la realidad. Y así como otro tipo de conceptos, procedimientos o objetos de las matemáticas tienen relación con el mundo físico. O no con el mundo físico simplemente, sino con esa interacción entre la mente humana y el mundo físico. Porque en realidad todo el conocimiento no se basa en algo externo, sino en una relación entre lo que yo llamo el sujeto y el objeto epistemológicos. Entonces yo pienso que las matemáticas es la ciencia de los objetos más abstractos que a su vez se va potenciando con construcciones cada vez más abstractas. Pero al seguir cierto tipo de reglas que tienen que ver con la lógica, la deducción y otras cosas, es posible que esos constructos que se dan puedan aplicarse. Entonces, eso es lo que hemos visto, que cosas que no se sabía que se podían aplicar y de pronto se están aplicando. En el siglo XIX se construyeron varias geometrías no euclidianas y nadie sabía para qué servía eso. Hoy en día sabemos que eso sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, en la cosmología actual, una de esas geometrías es la que se usa. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que se construyen como si fuera matemática pura, pero al final juegan en la realidad o pueden jugar en la realidad. Entonces, en mi opinión, eso es lo que son las matemáticas. Después me preguntó cuál era la otra cosa, Romina, que me preguntaste. Sí, ¿Para qué sirve? Claro. Ok, las matemáticas, esa es la pregunta que a uno le hacen todos los estudiantes. ¿Para qué sirve esto, profe? Eso es implacable. Y realmente hay que decir que las matemáticas son como Dios, están en todas partes. Entonces, para hacer un paralelismo, precisamente por la naturaleza de las matemáticas, que se refiere a los aspectos más abstractos, y entonces uno puede ver matemáticas en todas partes, en las paredes, en las secuencias, en el caminar, en los carros que se mueven, en los aviones, en la informática, en todas partes hay elementos matemáticos. Algunos más explícitos que otros, pero en todas partes hay. Y eso lleva normalmente a un asunto pedagógico. ¿Por qué no se ve así? ¿Por qué los muchachos siempre vienen y le preguntan a uno, ¿para qué sirve eso, profe? Qué pereza, eso no me va a servir nunca en la vida. Entonces, eso tiene que ver... Quiebre? ¿A dónde está el quiebre? Sí. Para que ellos terminen preguntando eso. Entonces, yo pienso que mucho tiene que ver con la forma como se enseña. Sí, totalmente. Es decir, si uno no enseña desde el principio pensando en contextos reales o que parezcan reales, el muchacho nunca se va a conectar. Y eso hace que el tema del currículo sea importante, porque si un currículo no te permite construir contextos reales para generar conceptos, procedimientos, objetos matemáticos, es muy difícil. Y eso está asociado con la formación de los profesores, porque el profesor, un currículo, si no lo aplican los profesores, no sirve para nada. Solo cuando está implementado, cuando es aplicado, el currículo sirve. Entonces, primero hay que tener un buen currículo que haga eso, que tenga un eje de contextualización real. En segundo lugar, tiene que haber una preparación de los docentes en relación con eso, para que se logre transmitir al estudiante esa visión desde que son pequeñitos.
Y ahí hay cosas que son muy importantes, que ayudan mucho. Por ejemplo, un área que es vital, y este último periodo de más de 12 meses lo muestra, es la estadística y probabilidad. Y la estadística y probabilidad es un área que nos permite visualizar contextos, trabajar con los contextos, mostrar la aplicabilidad de las matemáticas. Y esos, los muchachos les encanta. Los muchachos les encanta trabajar con estadística, porque, por ejemplo, en primaria, los pones a recolectar datos, vayan para allá, traigan los datos, los podemos clasificar, después los podemos representar, después podemos analizarlos, y todo eso hace que haya una conexión fantástica. Otra, en geometría, en lugar de trabajar con elementos, digamos, tradicionalmente euclidianos, nada más deductivos, se puede trabajar con visualización espacial, que es muy importante, o con elementos de movimiento en el plano o el espacio, rotaciones, traslaciones, todo este tipo de cosas. Todo eso es formidable para que el muchacho vea que se puede utilizar. Entonces, currículo, formación, son elementos fundamentales para poder transmitir esa forma de, esa aplicabilidad que tiene las matemáticas y que es importante para que la mayor parte de estudiantes se conecten. Pero dicho eso, también hay que reconocer que las matemáticas no solo son elementos pragmáticos, sino que las matemáticas fortalecen el espíritu en el sentido de la razón, el pensamiento. Desde hace muchísimos siglos, desde los mismos griegos clásicos, se ha usado la matemática para fortalecer el pensamiento. Sí. Es decir, eso es una cosa que es muy importante, el rigor al pensar. Y eso sirve ya no para producir, digamos, un objeto o aplicarlo a un objeto, pero sirve para toda la vida. Pensar con rigor es importante para cuestionar el mundo que vivimos, para aportar con un razonamiento en lo que vivimos. Entonces, esto es importante. No digo que otras disciplinas no hagan eso, porque también se puede hacer con el español, con la lengua. Pero matemáticas ocupa una posición privilegiada. Sí, tal cual. Esta pregunta que le voy a hacer por ahí está un poco encadenada con la anterior, porque le queríamos preguntar, ¿por qué piensa que los niños le temen a las matemáticas o piensan que son solo para genios? Yo pienso que eso que me dices corresponde a lo que yo llamo matefobia, que para mí es un síndrome sociocultural. Porque antes de que los niños lleguen a la escuela, ya van, nosotros decimos, con los tacos por delante, con los zapatos de fútbol por delante, porque ya en sus hogares, ¿qué les dicen? Les dicen, bueno, ¿cómo te fue en español o en ciencias? Entonces, bueno, no me fue muy bien. No, usted tiene que estudiar, no sé qué. Y en matemáticas, mal. Tranquilo. A mí también me iba mal. Entonces, hay cierta indulgencia en relación con las matemáticas y eso es parte de la matefobia, del síndrome sociocultural. Esto tiene que ver con lo mismo que hablábamos hace un instante, que es no comprender las matemáticas como algo fundamental para la vida. Y eso tiene que ver con un currículo, con la formación, con los profesores que tenemos. Si un maestro no te genera el interés por las matemáticas y te hace visualizar su aplicación, no hay nada que hacer.
es imposible que llegue a los alumnos. No llega. Entonces, Ya. como educadores tenemos una gigantesca responsabilidad, pero como sociedad también, y las instituciones universitarias tienen la obligación de proporcionar medios para que el profesor que llegue, el maestro que llegue al aula, sea un agente de las matemáticas para poder conquistar a los muchachos. Yo uso una frase siempre que es: para aprender matemáticas, lo primero que hay que hacer es estar enamorado de ellas. Entonces, el docente tiene que enamorar a los muchachos con las matemáticas y después vendrá la matemática. No es empezar con la matemática en sí misma, no. Enamoremos primero, conquistemos esos corazones y esas mentes y el proceso va a ser más simple. Pero eso implica currículos, formación, instituciones apoyando, medios, que es lo que estamos tratando de impulsar, por ejemplo, en Costa Rica. Coincido totalmente, Ángel. Totalmente es así como usted lo plantea. Bueno, le agradecemos enormemente esta gran oportunidad, Ángel. Acá han terminado nuestras preguntas, le agradecemos muchísimo. Ha sido una experiencia maravillosa. Estábamos esperando con ansias este momento porque habíamos leído su currículum, impresionante. Así que bueno, lo felicitamos, instamos a que siga trabajando con estas iniciativas que tienen de trabajar en el currículum, de trabajar en la pedagogía, que es excelente, es excelente. Los felicitamos y muchas gracias por esta oportunidad. Con mucho gusto, Romina. Igualmente, le agradezco mucho, es un placer conocerlo. Igualmente, muchas gracias, Ángel. Y ya estaremos en contacto en otra Por supuesto. ocasión. Claro en el que crucero. Sí. En el crucero matemático. A Bueno. navegar se ha dicho. Un beso, Ángel, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Fuerte. Gracias a usted, muchas gracias por su tiempo.